La voz es la portadora de la palabra. Con ella nos adentramos en el devenir de la radio en Santi Spíritus. Gracias por estar. Hoy, como cada semana, establecemos cercanías. Bienvenido. En junio, Cercanías se despidió de la parrilla de programación habitual para regresar en septiembre, en un año donde la radio cubana llegó a un siglo de vida y no faltaron los homenajes de todo tipo. La radio en titular. Como parte de la edición 43 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, la emisora internacional Radio Habana Cuba entregó el premio Roque Dalton a la producción cinematográfica que refleje la realidad y el destino de nuestra región. ¿Cuál fue la cinta merecedora de este galardón? Los detalles los ofrecerá la radio en titular. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos. Descendemos juntos el pasado y el presente de la radio espirituana. Cercanías, 1000 voces, una señal. Despedirse de un medio que enamora como la radio, sobre todo después de dedicarle más de 15 años de labor, es cosa difícil. Más si se trata de una mujer comprometida con su trabajo, como lo es Lilia Isabel Pérez Farfán. ¿Dio un adiós definitivo a la radio? Hoy sabemos que no, pero aquella mañana, esta enamorada de la música, como de la radio misma, nos abrió su corazón desbordante, en vivo y en privado. Dice mi mamá que ella recuerda mucho que cada vez que me compraban la muñeca, el día de juguete, bueno, pues yo siempre trataba de tocar algo para alegrar a la muñeca y cantarle algo. Uh-huh. Y cuando yo tenía 5 años me compraron un pianito de cola, que lo tengo en foto. Y entonces a partir de ahí vieron las inclinaciones hacia la música por parte de mi familia. Y en la calle Máximo Gómez, ahí entre Tirso Marín y Fran País, vive Teresita Zavalla, y ellas eran maestras que en aquel entonces trabajaban particular. Uh-huh. Era Isolina, Margarita, Miriam, Teresita. Clases. Impartían clases particular de piano. Y mi mamá habló con ella. Ella tenía unas cuantas alumnas. Y bueno, pues fui una de las primeras. Con 5 años empecé yo con Teresita Zavalla a tocar piano ahí en su casa. Era su mamá y su papá que trabajaban en la farmacia del Parque de la Caridad, eran vivos. Uh-huh. Y lo recuerdo ahora que estoy hablando contigo, mira qué bien, como si estuviera en la niñez. Lo estuvieras viviendo. En ese mismo momento, como si lo estuviese viviendo. Lili, ese gusto desde la niñez por la música, ¿lo ejerces luego? O sea, ¿lo estudias profesionalmente después? Cuéntanos. Sí. ¿Qué pasa? Que los estudios musicales son estudios que comienzan de niños. Uh-huh. En estos momentos el piano se estudia con 4º grado y 9 años. Pero bueno, en aquel entonces ya era el piano desde chiquitica estudiando. Por supuesto, no existía la escuela elemental de música. Después que viene a surgir la escuela elemental, viene una llamada intervención, es decir, a todas esas maestras que daban clases particulares. Bueno, pues ellas ofrecen su piano y se abre la escuela de música en Santi Espíritu, donde la única línea que se daba en aquel entonces era piano. Uh-huh. Es decir, solamente se daba piano. Hoy no, hoy es una escuela grande. Claro. Hoy se dan todas las líneas de instrumentos, pero en aquel momento era piano nada más. Y bueno, ahí tuve el placer de ser una de las primeras en entrar en esa escuela, donde Juan Enrique Rodríguez Valle era el director de la escuela. Todas esas maestras que hoy pintan cana al igual que yo, eran muy jovencitas. Yo recuerdo de mi prima Lourdes, que solo con 16 años ya daba clase ahí. Y entonces, bueno, pues Lucía Bernal, María Hortensia, Horacio Santana, es decir, fueron muchos los maestros que pasaron por ahí y nos enseñaron a nosotros a leer la música, es decir, el solfeo, uh-huh, a apreciar la música con la apreciación musical, y cantábamos, teníamos coro, y a mí nunca se me ha olvidado un famoso cuento de la juguetería,
donde nosotros hicimos varias actuaciones, porque además se actuaba mucho, eran muchas actuaciones en la biblioteca, en las escuelas, en el mismo conservatorio que tenía un salón precioso y ahí se desarrollaban todas las actividades culturales. Las actividades culturales eran muchas, tanto en las escuelas como en actividades de la propia y sociales, porque bueno, todavía no habían empezado las casas de la cultura. Y entonces, bueno, ahí fue donde empezamos nosotros en la Escuela de Arte, ese primer paso de la música. Y bueno, de ahí después pasamos para Santa Clara, porque bueno, iba pasando por niveles y después pasamos para Santa Clara y bueno, de Santa Clara pasamos para La Habana. Y es así sucesivamente hasta que ya terminamos la profesión. Me gradué en julio del año 81. Durante tu formación, desde la niñez hasta la juventud, ¿qué profesores recuerdas así que son inolvidables? Mira, recuerdo a todos. A ver, primero quiero recordar a Juan Enrique Rodríguez Valle, que era el director, era el profesor de apreciación musical, pero era la persona que siempre estaba con nosotros. Y también quiero recordar a Horacio Santana. Nunca se me olvida las clases de solfeo con Horacio Santana. Y así a María Hortensia, a Lucía, a Miriam, a Mireya Cuellar, que fue la que me llevó hasta Santa Clara a hacer el pase nivel. Y entonces en Santa Clara no se me olvida jamás a Carlos Santoy, mi profesor de solfeo. Como no se me olvida Marta Nido, que era de ballet, pero era la profesora que tenía, la directora de la parte de nosotros de música, porque yo fui muy niña para Santa Clara. Y ahí nosotros teníamos una tía, que era la que nos cuidaba, y era la que nos peinaba y todo eso, porque éramos muy niñas, teníamos solamente 11 añitos cuando nosotros nos fuimos para allá. Y así, y en esa escuela de Santa Clara, imagínense, eran 3 escuelas de arte nada más, y ahí estaba el Oriente, Camagüey, estábamos todos unidos. Entonces, diferentes años de edades, ahí estaban muchos, y entonces todos unidos dábamos ahí las clases. Y mi profesor de piano fue Amado Tousa, que ya hoy es fallecido, pero me quería mucho, mucho. Yo visité mucho su casa, él me quería mucho a mí. Y entonces, después, al pasar para La Habana, tuve la posibilidad de tener a Ana Lourdes como profesora de coro, a Guillermo Fragoso como profesor de contrapunto, tuvimos a Joaquín Betancourt como profesor de armonía, a Lucy como profesora de solfeo, mi profesora de piano, Cira, que tanto la quiero y todos los días, gracias al Facebook, conversamos y hablamos. Y fueron tantos los que pasamos por ahí. Y ahí en esa escuela, al ser nacional, imagínate tú, era la Escuela Nacional de Arte junto con la escuela, porque además los mismos profesores de la Escuela Nacional de Arte eran los mismos profesores de acá en Siboney. Y todo era junto, las pruebas casi todas eran juntos, todo era junto. Y hasta los comités de base, porque fui militante en un comité de base donde todos estábamos unidos. Desde que en el año 1922 surge la radio en Cuba, la música campesina ocupó un lugar cimero dentro de la preferencia del público. Mucho tiempo tendría que pasar hasta que la radio espirituana abriera un espacio para tales tradiciones, pero alcanzaría un arraigo que al cabo de medio siglo la mantiene en la preferencia de la gente del campo y la ciudad. Al guateque en la agricultura dedicamos la media hora tras las esencias de la radio y su gente el 11 de junio en compañía de José Rafael Vidarte, su voz insigne de los últimos años y director. Bueno, he de decirte que cuando yo me vinculo ya a la radio, a Radio Santo Espíritu, existía guateque en la agricultura ya como programa. Es sin temor a equivocarme, el programa más antiguo que tenemos en la radio. Estábamos cuando aquello en el local de Cervantes 1 Altos, y guateque en la agricultura se realizaba en vivo con la presencia de público. Recuerdo a muchos fundadores ya desaparecidos de este guateque, a Rolando, a Luis Martín, a Pérez Sosa, a Jesús Pérez, al Chino, músicos, poetas, excelentes compañeros que pasaron por ese programa y que aún algunos pues todavía como Paquito están vinculados al guateque en la agricultura.
tuvimos el mejor conjunto de música campesina en Cuba, lo tuvimos en Santo Espíritu, Los Pinares. Eso es digno de destacar. Charro, cuando me dices que había público en el estudio porque era en vivo, ¿a qué te refieres? ¿A que las personas podían llegar al estudio para participar en el programa? Sí, justamente se abría las puertas del estudio teatro de la antigua Radio Santo Espíritu y el público, que por demás está decirte que era un público habitual, muchísimas personas iban diariamente a presenciar el guateque a nuestros estudios de Cervantes 1 Alto, se llenaba aquel estudio. Bueno, Charro, ¿cómo llegas tú, como profesional de la radio, a Guateque la Agricultura? Bueno, yo llegué haciendo suplencia. En ese momento, cuando a mí me proponen hacer guateque en la agricultura como suplente, el locutor era Orlando Torres, y aunque yo había hecho eventualmente algún programa guateque en la agricultura, pero bueno, eventualmente. Entonces ya allí sí, cuando había vacaciones o existían otras situaciones que Torres no podía estar en el guateque, pues ya asumo la conducción del programa. Después ya se retira Orlando Torres del trabajo y me quedo haciendo guateque. Posteriormente se retira Marta Viciedo, directora del programa, hace algunos años, y ya yo estoy haciendo la locución y la dirección del guateque en la agricultura. Vidarte, ¿cómo crees que se logra esa química que, bueno, sin duda se escucha cuando ustedes hacen el programa entre tú, el resto del colectivo, los músicos y los poetas? Bueno, te diría que lo primero, Maybel, es el gusto por esta música, por este arte, porque no solamente es música. Lo primero es el gusto. Después que a ti te gusta y tienes las herramientas en la mano como director de programa, como locutor, pues todo sale bien sin ningún tipo de dificultad. Yo te digo, disfruto el guateque en la agricultura. El guateque se graba el día martes, en el horario del mediodía, se graban los 5 programas de la semana. Terminamos tarde la grabación, pero uno lo hace satisfecho. Y es el sentimiento de poeta, de técnico, el mío, y realmente lo pasamos bien, nos sentimos bien en ese momento, ese martes, que es el día de trabajo de guateque en la agricultura. ¿Cuánto disfrutas tú, Vidarte, realizar un espacio como este, como el guateque? Imagínate que en ocasiones nosotros hemos estado haciendo espectáculos de música campesina, guateques propiamente, y peñas campesinas. Es muy halagador y es muy reconfortante tener contacto con las personas que te escuchan a diario. Yo te digo, para mí no es un trabajo hacer guateque en la agricultura, ni hacer órbita, ni hacer de México. Para mí es una satisfacción, y si encima me lo pagas, pues ni se diga, ¿no? Pero si lo hago gustosamente, no hay ningún tipo de dudas con esto que te estoy diciendo, y es muy sincero, lo hago a gusto. Para el 18 de junio recibimos en Cercanías a Carlos Figueroa Crespo para conversar sobre la realización de La Nota Oculta, un espacio en el que este realizador intercambia sobre música cubana con Gaspar Marrero, toda una eminencia en este tema. Hoy recordamos un diálogo memorable. A ver, la idea de La Nota Oculta nació de un cambio que hubo en la programación de la emisora en ese entonces. Uh-huh. Y inicialmente este programa lo hacía Delvis Sarduy con Gaspar Marrero. Ellos eran los que hacían todo y Delvis lo dirigía. Al dejar la emisora Delvis, bueno, pues me dan la tarea de hacerlo. En aquel momento duraba 1 hora, se transmitía originalmente los domingos a las 12 del día, se retransmitía los sábados. Y bueno, así estuvo mucho tiempo, hasta que un día salió al aire por otro cambio de programación. Y finalmente, hace unos años, bueno, pues se decidió regresar, pero esta vez los domingos de la mañana, a las 9:30 de la mañana, uh-huh. Unos 28 minutos. Y
Bueno, pues con una frecuencia semanal y con menos tiempo, por supuesto, ya no sería una hora. Esa es la génesis de La Nota Oculta. ¿La idea fue de Elvis o de Gaspar? De Elvis y sobre todas las cosas, porque él era el hombre de orquesta en ese programa y ellos compartían. Por supuesto, al no estar Elvis, pues hubo que hacer un cambio en el diseño. La moneda sí está desde el principio. La moneda siempre estuvo desde el principio. Nosotros lanzamos una moneda, si es cara o cruz. Bueno, yo siempre digo si es estrella o escudo, ¿no? Porque Sí. si es estrella comienza Gaspar, si es escudo comienzo yo. Eso es parte de la dinámica. Yo no sé lo que trae Gaspar al programa. Gaspar no sabe la música que yo traigo. Se monta, eso responde dramatúrgicamente a un concepto que se llama la estructura sobre la no estructura. Y lógicamente eso le da una característica muy particular, ¿no? Sí. O sea, nosotros no sabemos lo que trae cada quien, por lo tanto es un ejercicio bastante fuerte, porque Gaspar, tú enumerabas la década del 40 al 60, no, Gaspar va más atrás. A veces me sorprende con grabaciones de los años 20, a veces con grabaciones un poco más recientes, pero que tienen sus particularidades. Él sí es especialista, es un hombre que investiga mucho la discografía cubana. Y la ha investigado y tiene libros publicados. O sea, para mí es un reto, porque a veces viene a hablarme de compositores o de intérpretes que yo desconozco a profundidad y ahí los descubro. Igual le pasa a él conmigo, o sea, yo trabajo más lo contemporáneo y por supuesto a veces eso trae sus notas ocultas que son muy interesantes. A veces no siempre. Sí, yo creo que siempre, Carlos. En la radio cubana, hay algunos programas que, bueno, defienden el patrimonio musical cubano, pero este espacio, La Nota Oculta, es muy particular en muchos sentidos. Fíjate, desde que se lanza la moneda, desde ese punto de vista del factor sorpresa, de que ninguno de los dos sabe qué tema va a abordar o qué fonograma va a defender o qué música va a hablar, pero ¿cuáles son esos aspectos desde tu punto de vista como director del programa, como conductor, locutor? ¿Qué crees que también lo hace tan diferente dentro de la parrilla de la programación? Mira, yo siempre digo que Cuba es un país de músicos. Bueno, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Aquí debajo de una piedra sale un acorde, ¿no? Lo que sucede es que se genera mucha música y se sigue generando mucha música y hay una acumulación del patrimonio musical de este país que prácticamente no da tiempo a que se conozca todo. Y a veces de un disco en particular o de una producción discográfica, sea de los años 20 o sea del siglo pasado, o sea de los 20, o casi de los 20 de este siglo, a veces se desconocen qué hay detrás. Una historia, ¿verdad? Exacto, y se populariza un tema, cuando más dos de un disco, o sea, y ahora se usan mucho los hit parade, bueno, hace mucho rato, ¿no? Y ese que está en el éxito es lo que la gente memoriza. Pero a veces no siempre queda mucha música que no se radia, que no se promueve. Sí. Nosotros siempre lo decimos, es una pena. Y la misión es eso, o sea, ir descubriendo esas cosas que no se conocen, porque música hay y de sobra. Yo creo que eso es lo que nos permite a nosotros ser un poco diferentes, ¿no? Y sobre todo sí aporta, yo creo que todo lo que tú puedas hacer a favor de la cultura, y en este caso de la música cubana, siempre aportar a la parrilla de programación de cualquier emisora. A partir de la originalidad, es decir, no es un programa que tú tiene grandes realizaciones y por lo tanto tú vas a ver como muy efectista, etcétera. Es palabra y música. Exacto. De arriba abajo. Ahora incluso hemos pasado por momentos difíciles con la COVID. Lo estuvimos produciendo vía WhatsApp, Gaspar en su casa y yo en la mía. Era muy difícil porque para mantener el espacio durante todos esos años, estos 2 años y tanto que estuvo la COVID. La radio en titular. La noticia en el aire entrega Radio Habana Cuba premio colateral del Festival de Cine a Cinta Mexicana La Civil. La emisora internacional Radio Habana Cuba entregó este viernes el premio Roque Dalton a la cinta mexicana La Civil de la realizadora Teodora Miay como parte de la edición 43 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. En la ceremonia de entrega de los premios colaterales en el Salón Taganana del Hotel Nacional de Cuba, se dio a conocer la decisión del jurado que otorga desde hace años este premio a la producción cinematográfica que refleje la realidad y el destino de nuestra región.
El premio consistió en esta ocasión en una obra del artista cubano de la plástica Sándor González, con el título Esperando la tormenta. Por su parte, el canal Cubovisión Internacional entregó por primera vez el premio Zenobio Puri Faguet a la obra Amigo Secreto de María Augusta Ramos de Brasil en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Se reconoce así la profunda investigación periodística y la excelencia en la realización, una propuesta reflexiva que indaga en una preocupación en América Latina. La radio en titular. La noticia en el aire entrega Radio Habana Cuba premio colateral del Festival de Cine a Cinta Mexicana La Civil. Durante julio y agosto, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, desde las ondas de Radio Santi Spíritus, un sonido marcó el comienzo de un cuarto de hora diferente en los hogares espirituanos. Una madre y su simpática niña acompañaron durante el pasado verano a los pequeños de casa y, ¿por qué no?, a los mayores. Con ellas conversamos en vivo y en privado sobre los desafíos y alegrías de esa producción en nuestro primer encuentro del mes de septiembre. Bueno, surge hace 3 años, es decir, este es el tercer verano que Canta Conmigo llega a través de Radio Santi Spíritus a toda la audiencia. Fue una idea de Sander Morgado, su director y también guionista, con quien comparto además los guiones, porque él tuvo la bondad también de que asumiéramos juntos el proyecto, pero bueno, es una idea original de Sander. Llega, me lo propone, partiendo de su imaginario de que el programa fuera desarrollado a través de mí como mamá y Adriana como niña. Y bueno, dijimos que sí. Adri era muy pequeña, tenía todavía 5 años. ¿No sabía leer todavía? No sabía leer todavía. Era todo, nosotros le dábamos el parlamento, le decíamos y ella repetía. Siempre con su intención, porque es algo que sí ella improvisaba a veces. Sí, la intención, cuando yo le daba la idea, la intención sí se la ponía a ella, pero lo que es el texto, el contenido, sí teníamos que decírselo. ¿Es la primera vez que tú como locutora, Dayana, asumes un espacio de este tipo? No. En Radio Fomento, desde el año 2008, siempre asumí los espacios infantiles, tanto desde la programación variada como la programación musical. Siempre fui yo quien los llevó. Travesía Mágica, que hacíamos como pininos en los dramatizados, porque no teníamos cuerpo dramático, pero lo hacíamos entre todos. Y Cartas de la Abuela Fina, que era un programa variado dedicado a los niños que salía los sábados, y Amiguito, Vamos a Cantar, que todavía está en la parrilla de programación, y ese lo hice por mucho tiempo, era quien abría la programación diaria de Radio Fomento. Y, por ejemplo, Canta Conmigo es el primer programa que compartes con Adriana como locutora las dos. Sí, de hecho es el primer programa en sí que Adriana hace en la radio, porque Adri hacía pequeñas propagandas, ponía voces a diferentes realizaciones, pero solamente eso, te digo, era muy pequeño. Canta Conmigo es el primer espacio infantil que hago en Radio Santi Spíritus, de hecho el único infantil que he hecho aquí y que tuve la suerte desde que comenzó compartirlo con ella. Bueno, y por ejemplo, ¿qué desafíos o cuáles son los mayores desafíos que te impone Canta Conmigo? Yo creo que el hecho de transformarme en una comunicadora que se dirige a los niños, porque a pesar de hacerlo por mucho tiempo, aquí en la emisora provincial nunca lo había hecho, y eso es lo más difícil de lograr. Llegarle a ellos y luego saber que le estás llegando a ellos. Bueno, Adri, cuéntame, ¿cómo te sientes o cómo te has sentido haciendo Canta Conmigo? Yo me he sentido muy bien. Lo he disfrutado mucho. ¿Te gusta, verdad? ¿Qué es lo que más disfrutas de Canta Conmigo? Los saludos y las felicitaciones. Es lo que más te gusta, ¿verdad? ¿Y mamá es muy exigente contigo? Bueno, ya me decía que sí. Un poco. Un poquito, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿te gustaría entonces, cuando ya seas adulta, dedicarte a la profesión de la radio, ser locutora o realizadora de sonido o directora de programa? ¿Qué te gustaría ser? No sé, tal vez. No sabes, todavía no has definido eso. No. Pero sí es seguro que te gusta la radio. Sí, me gusta. ¿Y te gustaría hacer otras cosas, otros programas, por ejemplo, que no sean infantiles? ¿O te gustaría dedicarte a hacer la locución de estos espacios que son dedicados a los niños? Sí, me gustaría mucho porque puedo comunicarme con mis amiguitos, con mis primos. Y, por ejemplo, los niños que te escuchan,
¿No te dicen alguna cosa por la calle? Oye, Adriana, te escuché. Te sientes bien cuando pasa eso, ¿verdad? Es muy lindo. ¿Y en la escuela? ¿Qué te dicen los amigos en la escuela? Una vez me dijeron que me escucharon con mi mamá. Me han dicho muchas veces que me han escuchado por la radio con mi mamá. Y eso te gusta, ¿verdad? Sí. Y tú te escuchas, Adri, cuando estás en casa, porque es un programa grabado. Claro. Te escuchas y te gusta como te escuchas, ¿verdad? Sí. Ella me escucha, se escucha a ella, pero además cuando estamos en el proceso de edición, le encanta colarse y ver lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Lo disfrutas muchísimo. Porque también, Dayana, es importante recordar que Canta Conmigo, digamos que comenzó y al poco tiempo pues fue este proceso pandémico de la COVID-19 y tuvieron que asumir otro espacio, tuvieron que grabar, editar todo eso desde en la casa. Todo comenzó a suceder desde casa, que tenemos un pequeño estudio familiar y así se ha ido quedando. Sander nos visita, a veces merienda, a veces come junto a nosotros, ya somos casi una gran familia, nosotros que lo somos de sangre, pero que también lo hemos asumido a él que nos dio la oportunidad. La radio cubana viene sonando, la radio cubana viene acabando, la radio cubana está disfrutando, la radio cubana. El reloj en cabina señala que nuestro tiempo se ha agotado, pero en una semana estaremos de regreso a través de la señal de Radio Santi Spíritus para continuar rememorando los momentos más importantes de nuestro espacio en el 2022. En la última emisión de este año volveremos sobre las memorias de los meses de octubre y noviembre. Voces promocionales: María Josefa Jiménez, Ernesto y Yamilet Valdés. Grabación y edición: Joel Rocha. Periodista: Lisandra Gómez Guerra. Nos asesora Misael Rodríguez. Escribe Yandy Ramírez. Yo soy Maybel Matos. Todos, bajo la dirección general de Glory Bargollín Garavito, hacemos este espacio que cada semana a las 7 de la mañana te aproxima al devenir de la radio. Ese medio que seduce, enamora, rompe las distancias y establece cercanías. Hasta la próxima y muy buena suerte. En su compañía, día tras día. La radio es la fuente de la alegría. La radio es recuerdo.